están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM21 y estamos con un nuevo video del canal, cracks. Y dale con eso. Esta vez, mi hermosa gente, siguiendo con las guías básicas, y esta nos toca hablar sobre la defensa. ¿Listo? La defensa, hay varios detalles que debemos tomar dentro de la aldea, porque nosotros podemos defendernos y contraatacar. Varias formas de defensa dentro de nuestra aldea y sobre todo hacerlas de la mejor manera. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto, familia. Estamos ya dentro de la aldea y básicamente, gentita, lo que vamos a hablar es sobre la defensa. ¿Listo? El tema de la defensa, gentita, se clasifica de varias maneras. La primera y la más importante que tenemos dentro de nuestra aldea es mejorar un edificio que nos ayuda a matar, podríamos decir, soldados del enemigo. ¿Listo? Es como un contraataque. Cuando el enemigo pues ataque con todas sus unidades, nosotros tenemos pues un aproximado de matar una cierta cantidad de soldados del enemigo que nos vaya a querer atacar. Así no se va solo con los recursos. Si es que nos derrota nuestra defensa, pues nos roba recursos, pero a la vez le matamos una cierta cantidad de soldados. ¿Qué edificio nos ayuda en eso? Es esta estructura que se llama Torre de Arqueros. Por ejemplo, en mi servidor no atacan realmente mucho, no es que haya tantos conflictos entre varias alianzas y yo básicamente no me estoy enfocando en guerra, más bien me estoy enfocando en farmear muchos recursos para subir mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos que mejorar esta Torre de Arqueros que nos ayude en la defensa. ¿Por qué razón? Porque cuando nos ataquen, el ataque de la Torre de Arqueros pues va a aumentar. Y ese ataque pues es el número de soldados que puede derrotar la torre. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes pueden ver en los reportes cuando quieran atacar a alguien y si esta estructura está en buen nivel, pues te va a matar varias unidades de tu ejército, porque esta torre pues es como un contraataque que sirve para tu defensa. Ahora, gentita, ustedes saben que el tema de defensa va de la mano con la fortaleza de tu aldea. Esta fortaleza, gentita, nosotros tenemos que enfocarnos muy bien porque esta clasifica realmente el patrón, o podríamos decir niveles de defensa que puede tener tu aldea. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esos niveles? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a estacionar, vamos a ver las 4 unidades que nosotros tenemos dentro de la fortaleza que nos van a ayudar a defender. ¿Y cuáles son los niveles? Por ejemplo, tú puedes ubicar, dependiendo a la unidad que tengas más fuerte, pues primera, segunda, tercera, dependiendo tu estrategia. Pero lo ideal siempre, gentita, es primero colocar tus 3 unidades más débiles y al último colocar la unidad más fuerte que tengas. ¿Listo? Esto ayuda en gran medida. ¿Por qué razón? Porque si se enfrenta el enemigo con tu unidad más débil, pues va a irse desgastando poco a poco. Va a ir con la débil, luego con la que más o menos es fuerte, luego va la tercera unidad que está más o menos fuerte y luego va tu unidad élite, que es la más fuerte que tienes. Cuando llegue a ese punto, pues tus unidades pues harán más daño y el enemigo estará más desgastado y por ende tú tienes más posibilidades de ganar, dependiendo del enemigo qué tan fuerte sea. ¿Listo? Entonces, ojo, esta guarnición funciona si tus unidades están dentro de la aldea. Si las mandaste a recolectar y te atacan, esta guarnición, podríamos decir que está dentro de la fortaleza, no va a entrar en acción. No va a entrar en acción. Así hagas lo que hagas, te van a atacar y te van a robar todos los recursos porque no hay unidades en defensa. ¿Listo? Esto es lo que se utiliza en gran medida. Para potenciar esto, gentita, lo único que se debe hacer es, por lo general, cuando digamos tú ves que te quieren atacar y quieres formular una buena idea de estrategia, siempre, gentita, activar bonificaciones antes de cualquier cosa. Esto sirve tanto para atacar y defenderte. Te vas a las bonificaciones que aquí dice potenciadores de aldea y te vas a activar aumento de ataque y defensa. Esto es importantísimo tanto para atacar al enemigo como defendernos, porque nos da un aumento. Si no me equivoco, este aumenta un 20% de ataque y también el de defensa un 20% más de defensa. Entonces esto es importantísimo. Una vez te estén atacando, pues tú vas a las unidades que tienes y en tus unidades 3, 2, 1, dependiendo como tú lo tengas dentro de la fortaleza, coloca poquitas unidades o guerreros, podríamos decirlo así. ¿Por qué lo hacemos? Por ejemplo, yo colocaría más o menos, la idea es colocar solo esta cierta cantidad, así nada más.
Y una vez que obviamente a mí no me va a permitir porque mis unidades están fuera recolectando. Y lo que tú haces es que dentro de la fortaleza, dependiendo a la ubicación que tengas, por ejemplo, yo voy a colocar la unidad 3 primero, luego va la unidad 2, mi unidad 1 y luego mi unidad más poderosa. Entonces, como yo coloqué solo pocos guerreros, tanto en mi tercera formación, segunda formación y primera formación, lo que hago es perder pocas hormigas. Pero el que va a hacer daño es esta estructura que hablamos al inicio, que se llama la torre de arqueros. ¿Listo? La torre de arqueros va a ser ataque por cada una de tus unidades. Por ejemplo, si el enemigo se topa con tu tercera unidad o tu tercera formación que está estacionada primero, aquí primero el enemigo va a atacar y se va a pegar con esta unidad primero. Entonces, como hay una pequeña cantidad de guerreros en esa parte, no va a perder tantos soldados el enemigo, pero la torre de arqueros, que ya acabamos de ver anteriormente, le va a hacer daño por cada nivel. Por ejemplo, si se enfrenta aquí, la torre de arqueros le hace un buen daño. Acá la formación 2, otro buen daño. La formación 1, otro buen daño. Y ahí llega la formación élite, también entra en juego la torre de arqueros. Y tu formación élite, como es la más fuerte, pues tienes más posibilidad de ganar. Así se forma más o menos una buena estrategia para no perder tantos guerreros. Y a la vez tú puedas tener una mayor tasa de éxito para ganar las peleas. Cuando un servidor es demasiado fuerte, gentita, y de sobremanera tienen, por decir, mucha guerra, necesitan pues estar bajo burbuja y entre otras cosas, gentita, ustedes tienen que aprender que los recursos que ustedes tengan, por ejemplo, lo mejor es siempre mantenerse en clase, es bueno mantenerse en clase granjero, porque esta clase de granjero te da una protección de recursos. En mi caso, como yo lo tengo mejorado, de aquí que se llama el huerto ahorita me da una tasa de protección de... Ahorita bajo protección usando la tradición granjero me da 2.7 millones de protección. Significa que si tú tienes fuera de tu hormiguero y te atacan y tengas por decir 1.5, 2.5, el enemigo no te va a poder robar por más que quiera. No te va a poder robar. Lo único que te va a poder robar es el oro. Si el oro está a más de 1 millón. Por ejemplo, el oro, cuando tú más o menos ya estás en un nivel más avanzado, el oro te sabe sobrar demasiado. Y ese es el que te roban más. Pero te lo roban si es que el enemigo está con la tradición saqueador. Mientras esté en granjero, el enemigo no te puede robar, ni siquiera ningún recurso. Lo importante es mantenerse y aprovechar esas bonificaciones de protección. Ahora, si tú quieres estar a la perspectiva y que no te roben nada, pues por lo general siempre deben estar con escudo, gentita. El juego realmente por completar misiones, completar los eventos de región versus región, el desafío infinito, cada vez que ustedes completen esto, gentita, les van a dar a ustedes muchos escudos. Por ejemplo, yo en escudos ahorita tengo 83 escudos de 8 horas y 4 escudos de 12 horas. Por ejemplo, el juego te da muchísimos escudos y siempre aprovechen de esos, porque eso les va a ayudar a ustedes a aprender cómo defenderse. En servidores obviamente o en regiones pues más poderosas, donde hay jugadores pues a veces que se comportan mal o son piratas, pues ustedes deben idear las mejores estrategias y estar atentos a los escudos para que no les roben recursos. Y ante todo, pues si pueden aprovechar ustedes también atacar a esas personas para robarse recursos. Entonces todo esto influye de gran medida. Ahora, gentita, el tema está en que dependiendo de tu suerte te salgan buenos guerreros para que puedas defenderte eficientemente. Ojo, si el enemigo es mucho más fuerte y tú ya sabes que él es mucho más fuerte, deja que te ataque. Es mucho mejor que te robe recursos a que te mate los soldados. ¿Listo? Al inicio, gentita, los soldados es un recurso muy importante de cuidar, porque estos te cuestan demasiados recursos. Y si te matan a tus soldados, pues lastimosamente esos recursos se pierden y es tiempo en vano perdido. Entonces lo importante es eso. Si tú crees que puedes defenderte, adelante, pon la estrategia que te dije sobre guarnición. Ponle aquí en la guarnición, o en este caso que se llama la fortaleza, pon en estacionar las unidades, como te digo, la tercera aquí, la segunda acá y la primera así, para que se vaya desgastando según vaya llegando a tu unidad más fuerte y así tengas la mayor tasa de éxito de ganar. ¿Listo? Entonces de todo eso parte, mi hermosa gente. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Acabamos de ver algunas estrategias. Estas son estrategias básicas que a ti te van a ayudar
listo, en nivel principiante. Cuando más o menos un servidor esté empezando, tú puedes aprovechar esto tanto para atacarte y defenderte, que es lo más importante. Así que, sin más que decir, yo soy TonyJM21 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.